Hola a todos y todas, qué gusto saludarles. Les damos la bienvenida a este espacio de la librería Expresión Viva y la librería Oromo de Cali con la edición especial de este programa Trazando el Valle, una plataforma dedicada a las personas creadoras de contenido artístico y cultural de nuestra región, el Valle del Cauca. Antes de iniciar con la presentación de la escritora invitada, una escritora de honor, esta tarde quisiéramos comentar que desde la librería Expresión Viva hemos venido trabajando de manera sostenida en la modernización de los canales virtuales de venta y que nuestro catálogo, libreros, libreras, asesoría están a la orden de los lectores y las lectoras que nos siguen a través de nuestra página web www.expresionviva.com. También pueden encontrar a Oromo Café Librería en su página www.oromo Café Librería y demás redes sociales. Este tercer programa del mes hace parte de nuestra agenda cultural del mes de abril, que también hace honor a los 25 años de nuestra librería Expresión Viva. Además, también conforma la agenda nacional en el marco de los días y noches del libro, a propósito del Día del Libro, que son encuentros patrocinados por la Cámara Colombiana del Libro y desarrollados por las librerías del país, por lo que agradecemos profundamente el apoyo especial con la que este encuentro cuenta por parte de dicha institución, de la Cámara Colombiana del Libro, y el equipo de comunicaciones de la editorial Penguin Random House. Recordamos también que afortunadamente en nuestra librería Expresión Viva y la librería Oromo Café Librería seguimos trabajando en nuestra sede de San Antonio, en nuestro caso, en el barrio Capri, en el caso de Oromo Café Librería. Bueno, hoy contamos con la presencia de la escritora caleña Pilar Quintana. Pilar, pues primero que todo, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida y bueno, otra vez, ¿cómo estás? Hola, acá muy bien, un poquito cansada, pero contenta de estar aquí también. Bueno, Jonathan. Pilar, gracias por aceptar la invitación. Qué alegría, además en esta tarde, hermosa tarde caleña, soleada, plena.
Estamos en la espera de compartir esta tertulia. Ese es un encuentro, una conversación a propósito de tu libro Los Abismos, en unos 45 minutos. Es un espacio breve, no solo contigo y con Alexandra, sino también con las personas que están allí, que están de espectadoras, a quienes recordamos que estamos transmitiendo simultáneamente por el Facebook de Oromo, de la librería Expresión Viva y el YouTube, donde puedan hacer comentarios, preguntas, aportes. Yo les recomiendo aprovechen a Pilar, de manera que esto sea un encuentro participativo. Un encuentro participativo y una conversación a propósito de Los Abismos, que es una novela que abarca una variedad de temas, donde encontramos principalmente la desigualdad de género, la violencia familiar, los trastornos mentales, los cambios generacionales en la familia, las dinámicas familiares en diferentes estratos sociales y muchos temas más. Sentimos un poco que dependiendo de la lectora o el lector, alguno de los muchos temas que atraviesan el libro tomarán más o menos protagonismo que otros. Así que a quienes no lo han leído, les hacemos la invitación a explorar y a viajar a través de las letras de Pilar, a través de los abismos de Pilar. Recordando también que el libro está ya disponible en nuestra librería, en la librería de Orón. Sí, tal cual, así la cuña. Bueno, Pilar, yo tengo y pensaba mucho en algo y es que los libros que se compraron en preventa venían con algo especial y era una carta donde tú cuentas pues un poco cómo nacen los abismos y yo quería preguntarte un poco si tú nos puedes compartir un poco como cuál fue la intención que tú tuviste al momento de anexar esa carta a los lectores y a las lectoras. Bueno, esa carta fue una idea de la increíble Carol Zambrano, que Carol es una de las personas que trabajan en la editorial, en Penguin Random House, y ella trabaja buscando maneras de conectar a los escritores con sus lectores, ¿no? Entonces organiza eventos, pero siempre es muy imaginativa y entonces a ella se le ocurrió que hiciéramos una preventa donde yo les enviara un texto original mío, reflexionando en torno al libro a las personas pues que compraron el libro en la preventa. Y así nació, todo fue idea de ella. Y bueno, yo creo que quienes estén interesados en algún momento pues podrán preguntarnos un poco por la carta. Yo creo que es una parte bien interesante después. Nosotros hicimos un ejercicio un poco después de haber leído el texto, entonces creo que a quienes estén un poco interesados podemos como compartirles ese texto un poco para que sepan pues de qué estamos hablando. Como decía un poco Jonathan, digamos que el libro abarca muchos temas. Nosotros tratamos un poco como de enfocarnos en esos temas que nos parecen importantes. El tema que quizás se evidencia de manera como más directa en el libro es la desigualdad de género en las distintas generaciones de las mujeres que aparecen en el libro. Yo lo siento pues un poco como un manifiesto que muestra a través de Claudia Mamá cómo siempre un hombre decidió por ella, pasando siempre pues por encima del deseo que ella tenía. Entonces, pues primero su papá le prohíbe un matrimonio, luego el mismo papá le exige ser una mujer decente y le prohíbe, pues por ende, estudiar y además estudiar una profesión de poder que pues es básicamente para los hombres, pero luego también en la historia aparece otro hombre, que es su marido. Y su marido es el hombre por quien tiene que dejar otra persona a quien ella desea y con quien, digamos, siente esas ganas de vivir, esa persona que la hace sentir viva. ¿Cómo esa desigualdad de género que se ve tan marcada en la historia pues, de Claudia se relaciona con la historia de Pilar? Pues no se relaciona mucho, la verdad, porque ese personaje, Claudia, pues es una mujer de otra generación que no tuvo la oportunidad de educarse y de ser independiente, ¿verdad? Yo creo que la novela hace una reflexión sobre las jaulas en las que vivimos, las mujeres, pues porque los personajes son femeninos, pero quería yo un poco como reflexionar aquí, ahondar un poco en ese tema y es que ahí vemos que también los hombres están en una jaula, ¿no? Tenemos al esposo, a Claudia mamá y su esposo, el papá de Claudia, y él pues heredó el supermercado de su padre y también tiene que encargarse del supermercado y mientras su esposa y su hermana están en la casa pues llevando una vida que no les exige trabajar, él todos los días le toca ir a trabajar, ¿no? Entonces yo creo que vemos una sociedad patriarcal que no solo encierra a las mujeres, sino también a los hombres. Eh, Sin embargo, pues lo que es doloroso
creo yo que podemos ver ahí es que mientras los hombres pueden tener una vida por fuera del hogar, las mujeres solamente se les permitía tener una vida dentro del hogar, ¿no? Así esa no fuera su vocación ni lo hicieran por libre elección. Pilar, teniendo en cuenta esa figura masculina, a propósito de las herencias, ¿no? Él hereda Ujú. el supermercado del padre, pero creo que también hereda un malestar de existir como un hombre huérfano también, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo fue la experiencia de creación de ese personaje, del padre, un hombre que además actúa y se escribe desde las heridas de su madre. Imagínate, tiene que ser muy horrible. Pues a mí, ese personaje tiene un momento donde es- es- se pone muy bravo y ejerce violencia física contra su esposa, ¿verdad? Pero aparte de eso, todo el tiempo lo vemos en la novela como un tipo calmado, el que su propia hermana dice que es medio atembado, ¿no? Y Claudia, su hija, también lo describe como un hombre con cara de bobo, pues un hombre con cara de bobo que en cierto momento es capaz de tener violencia. Y creo que uno de esos momentos como duros en la vida de Claudia es cuando ella descubre que dentro de su papá pues habita ese monstruo y que hay unos detonantes que pueden hacer que el monstruo se active. Pero en esencia es lo que estás diciendo, Jonathan, y es que ese hombre es un huérfano y es un hombre condenado desde que nació a, a sentirse culpable, ¿verdad? Porque su papá lo hace sentir culpable porque su esposa murió en el parto dándolo a luz. Y entonces me parece, ¿no? Que es una condena que es, uno vivir con esa condena tiene que ser muy, muy difícil. Yo siento un poco como un poco en la continuidad de ese personaje que hay algo que también es bien característico y es la idea un poco también de siempre omitir la realidad, ¿no? Porque él constantemente está asumiendo, sobre todo cuando su hija le hace preguntas y lo cuestiona, dice, no, eso en realidad no está pasando. Entonces, como Ujú. que es también un poco como que se ve en diferentes sentidos en los personajes. Claudia Mamá a partir de las revistas y otras dinámicas y el papá un poco como ambos, un poco huyendo de esa realidad que Claudia ve, pero que siente un poco como en lo que se ve en la novela, que ningún adulto le responde, pero pues que ella sabe, pero siempre como que sus dos referentes están de maneras muy aparte, viviendo unas realidades que no quieren que ella vea y que quizás ellos mismos tampoco pues las aceptan porque sabe que eso también conlleva una cantidad de acciones y de consecuencias. Entonces siento que como agregarle un poco eso a ese personaje que a mí me parece que es magnífico, o sea, como que el foco uno no podría verlo en las mujeres, pero yo siento que muy pocas veces se le da ese lugar a ese personaje masculino ahí y a esa historia que hay detrás, que también, digamos, es un poco como entender cómo esta idea patriarcal nos atraviesa a todas, a todos, y claramente pues también depende de las generaciones en las que hemos crecido. Esa es una generación aún más patriarcal, digamos que nosotros nos hemos permitido romper con muchas cosas de esa historia, pero creo que si leen el texto, si lo leyeron, pensarse un poco el personaje masculino es sumamente importante. Y digamos que también hay algo que leíamos en una nota, y es que se referían a Claudia hija como una niña, y una niña que tenía una mirada ingenua. Yo debo decir que yo nunca percibí a una niña ingenua, que sus diálogos para mí no eran diálogos de una niña, al menos no la niña de la niñez infantilizada que nosotros tenemos, y que por momentos ella se asume como la niña que los demás quieren ver, pero no como la niña que realmente, digamos, ella es. Y a mí, digamos que un poco eso me llevó a pensarme que si bien nosotros como hijos, pues somos en cierta medida la extensión de nuestros padres, muchas veces se siente en esos diálogos que hay en el texto entre tocallas, como si Claudia mamá no hablara con su hija, sino como si ella hablara consigo misma, algo muy parecido a lo que pasa en algún momento con Claudia y con Paulina. Ay, absolutamente, Alexandra. Yo también estoy de acuerdo, además que esa narradora, la narradora de la novela no es una niña, la narradora de la novela, o sea, la novela tiene unas claves clarísimas desde la primera página.
casi desde, no desde la primera línea, pero sí desde la primera página de la novela hasta, y a lo largo de la novela hay varias claves que nos permiten inferir que eso no lo está contando una niña y que esa voz no es infantil, ¿verdad? Eh, pero quizás sí está contado desde el punto de vista de la infancia. Yo hoy en día puedo ponerme en el lugar de la niña que fui y contarles una historia desde ese lugar, ¿verdad? Y eso es lo que pasa pues con la narradora de los abismos, que es una narradora que cuenta la historia desde el punto de vista de la niña que fue sin ella intervenir. Y a mí me parece que tenés ahí mucha razón. Yo creo que hay algo de lo que ya nombrabas ahorita que tiene que ver con el silencio y a su vez con la soledad, ¿no? Claudia, mamá está sola. Claudia, mamá, no tiene a nadie a quien decirle la verdad. No tiene a nadie a quien decirle me siento mal, estoy aburrida, no puedo con esto de ser mamá, no es para mí. Está completamente sola en ese sentido. Y Claudia, hija, también está sola y también está en silencio y a veces ella exacto, es como si la mamá Claudia pensara en voz alta y por eso a veces es tan imprudente con la hija porque le cuenta cosas que la hija no tendría que saber a esa edad o por lo menos no saberlas de esa manera, ¿no? Y no me refiero a que le hable sobre el suicidio ni sobre eso, pero quizás es una mamá que está hablando sin mucha conciencia de lo que su hija de verdad le está preguntando, ¿verdad? La mamá debería darse cuenta que su niña no le está preguntando por el suicidio en términos generales o absolutos, sino, oye mamá, ¿tú cómo estás? ¿No? Pero es una familia en la que alguien me preguntaba que cuáles eran los abismos de los abismos y ahí hay muchos abismos geográficos, pero el abismo más profundo de todos es el silencio, lo que no hablan en esa familia. Es una familia que está en conflicto y no mira su conflicto a los ojos, no dialogan sobre él y hacen de cuenta como si no estuviera pasando y siguen adelante, ¿no? Y ahí, y en ese silencio, en ese evitar nombrar lo difícil es donde está el mayor abismo. Bueno, yo creo que eso ahorita también lo vamos a tratar un poco como cuando hablamos de los silencios del papá y yo me permito como decir algo y es que también lo vinculo mucho a nosotros como Colombia, que muchas veces se habla que parte de nuestra resiliencia es considerarnos en personas sumamente felices y contentas, pero pues eso también hace parte como de esas formas en las que de una manera consciente, no consciente, un poco también enmascaramos como, pues tú lo dices, el conflicto, que pues en nuestro país es más que claro, entonces siento como que en general en el libro se hacen muchas referencias a eso y aquí vengo a algo que me pareció, para mí, digamos que es una de las cosas más lindas que encontré, y es que uno de los temas que aparece solo en un momento muy corto del libro, pero que yo siento impactante y para mí yo diría que es una de esas 2, 3 páginas que más me gustaron, es cuando se habla de la guerrilla. Entonces es la visión de la guerrilla como Robin Hood o como los malos, dependiendo de cuál es el contexto social y económico desde el que se habla. Entonces yo quería preguntarte cómo en el proceso de escritura aparece un tema como este, que aparentemente pues para mí de una manera tan perfecta es algo sorpresivo, como que uno no se espera encontrar algo así en el libro. Mira que pues los personajes de esta novela son una familia de clase media alta del oeste de Cali que viven, están regios y viven perfectamente y no tienen problemas económicos, pueden irse de vacaciones cuando lo eligen, digamos, ¿verdad? Eh, y de repente se van a las montañas de Cali. En algún momento hablando con mi agente en alguna de las versiones que ya se había leído de la novela, me dijo, claro, es que es imposible hacer una novela en las montañas de Colombia y no meter a la guerrilla. Y de verdad que es imposible porque pues la guerrilla hace parte de nuestro diario vivir, ¿verdad? Pero esta es una familia a la que pues no en los 90 la situación cambió, ¿verdad? Pero a principios de los 80 la guerrilla tenía cierta aprobación y sobre todo la guerrilla del M-19 en las montañas de Cali era vista como con buenos ojos, digamos, y no solo en las montañas de Cali, sino en muchas partes de Colombia. Entonces creo que pues aquí también tenemos que poner eso en el contexto histórico en el que estamos,
pero sobre todo a mí me parecía que yo tenía esa familia como tan privilegiada y luego en las casas de esa familia pues siempre trabajaban unas personas que no eran tan privilegiadas. Y para mí, como autora, yo no puedo llegar y hacer esos personajes y no nombrar la desigualdad, ¿no? No nombrar las grandes brechas. Y creo que esa fue una manera que encontré de nombrar la brecha y lo que vos decís, de nombrar como, mire que la visión del que está mirando, ¿no? Y creo que pues por eso decidí ahí poner a la guerrilla, pero pues también porque pues había que ser realista y cómo voy a subir a una familia a la montaña y la guerrilla qué, allá hay guerrilla y sí iba a hablar de ese tema. Pilar, hay una pregunta súper interesante de una de las personas espectadoras, María Paula Silva. Dice Pilar, he notado tanto en los abismos como en la perra, ya tenemos una lectora de la perra y los abismos, Ujú. la relevancia que tiene para ti la maternidad. Me gustaría preguntarte qué opinas de lo peligrosa que puede ser la maternidad con tantos abismos. Ay, pero no entiendo qué me está preguntando. ¿Vos qué crees, Jonathan? O Alexandra. Ayuda, ayuda, Sí, aquí auxilio. estamos para ayudarte. Mira, yo pienso, vamos a decir una interpretación grupal. Yo pienso que Sí. ella pregunta a propósito, bueno, encuentra la perra y los abismos, Ujú. ese tema que es la maternidad. Sí. ¿Y qué opinas, qué opinas tú de qué tan peligrosa puede ser esa maternidad con tantos abismos? Pero parece que son los abismos que se proyectan dentro de las situaciones de los personajes. Sí, yo creo que un poco, yo lo interpreto más como pensando en su momento, pues en la perra, un poco como Damaris, digamos, es una mamá que no puede ser mamá y que cuando medianamente tiene un vínculo con un animal, al no sentirse como correspondida, tiene como ciertas conductas. Entonces, como esos abismos, digamos, yo lo interpreto un poco así, que tiene Damaris en la perra, pero también los abismos que puede tener Claudia, mamá, aquí en esta novela, pues hace que la maternidad sea peligrosa. O sea, como ser mamá un poco como teniendo tantos abismos. A mí me parece que lo peligroso no es la maternidad, sino lo peligroso son las ideas falsas que nos han metido siempre sobre la maternidad y es, como voy a hacer citas casi textuales, la maternidad es lo mejor que le puede pasar a una mujer. Una vez eres madre, encuentras un propósito en la vida. Una mujer está completa cuando es madre. Eso me parece, la maternidad no me parece para nada peligroso. Si la maternidad fuera peligrosa, nuestra especie no hubiera prosperado, ¿verdad? Y maternar, eh, eh, pues no puede ser tan difícil porque nuestra maternidad no hubiera prosperado. Lo que sí es difícil es maternar cuando toda la vida te han dicho estas cosas que acabo de decir, ¿no? Que una vez tengas un hijo vas a ser la mujer más feliz del mundo. Eso no es verdad. La maternidad ni te va a completar, ni te va a dar un propósito, ni te va a hacer feliz. Es una actividad humana súper compleja con, que, digamos, que te pone en situaciones límite, ¿no? A tu hijo lo amas como no has amado nunca nada ni a nadie en el universo, pero tu hijo también es capaz de sacarte los sentimientos de rabia más profundos que nadie jamás en tu vida es capaz de sacártelos, ¿no? Y creo que a las mujeres y a los hombres y a todo el mundo debían contarnos eso en vez de vendernos unas ideas falsas, románticas e idealizadas como sobre la maternidad. Sí, yo creo que además de eso, yo también me pienso mucho también la idea de cumplir como con los parámetros que te establecen de decir que tenés que ser la mamá perfecta. Es como yo siento que un poco los abismos que vive Claudia son los abismos que viven muchas mamás y también de muchos abismos de maneras muy diversas. Y es como, no es como que uno ya tenga que haber, no existir el abismo para pensarse en la maternidad. Como que yo me imagino que Pilar No, como mamá tiene resto de abismos y cada mamá lo sabe no. tener. Es Y como, nadie va a ser la mamá perfecta, nadie, punto. Y entonces hay que partir de esa base, ¿no? Porque ¿cómo vas a poder, si la maternidad te hace feliz y vos parís tu hijo y tenés depresión posparto, pues no sos la mamá más feliz del mundo, porque tenés depresión posparto, ¿verdad? Entonces, claro, hay unas realidades sobre la maternidad de las que no hablamos porque está mal visto. Y eso, eso sí me parece peligroso, no hablar de la realidad de la maternidad.
Sí, pues a mí, yo creo que una de las cosas que destaco mucho es justamente como esa idea de mostrar en el texto las mamás que por lo regular no se muestran, sino justamente esta idea de las mamás reales, porque pues esas son las Exacto. mamás reales. Sí, Eh, ¿sabes qué? Yo qué trato de hacer, la mamá de Claudia nos cae gorda o no nos cae gorda, no sé, pero yo busco generar no simpatía por ella, pero empatía, que podamos entender qué le pasa y por qué materna de esa manera como materna, ¿sí me entendés? Eso no más, eso. Eh, digamos que a mí, un poco como cambiando el tema, me gustaría también preguntarte cómo llegas tú en el libro a vincular esa idea de la condición de clase, porque pues para mí también es uno de los temas como muy interesantes y también Ujú, lo siento muy fuerte como en dos aspectos generales. El primero es un poco como el pensar a Claudia como un antes, siendo la Claudia Social Club, viviendo en medio de comunidades, cuando es su papá quien está aún vivo, a pensarla haciendo luego como clase media alta, pero siempre como con esa nostalgia, además que por momentos transmite a Claudia hija, de volver como a esa clase socioeconómica alta. Pero también pensaba un poco en esa idea de condición de clase en cuanto a las diferencias que hay en libertad. Y yo lo siento específicamente en la parte cuando Claudia hija se conoce con las niñas O'Brien. Entonces como ujú. que se nota que el tema de la condición de clase también tiene un impacto súper fuerte en las libertades. Entonces, como que quería que nos contaras como un poco de cómo llegas en el libro a vincular esos temas. Yo en todas mis novelas siempre hay un enfrentamiento, siempre está, hay un retrato sobre la lucha de clases, digamos, siempre hay, porque es imposible hacer, así como dije, es imposible hacer una novela que pase en las montañas de Colombia y no haya guerrilla, porque es que vos miras así y ahí está la presencia de la guerrilla. Un poco, si vos vas a hacer retrato de la sociedad colombiana o de la sociedad caleña, ahí tenés las desigualdades sociales, ¿no? Pues ahí tiene que estar. Un poco lo que trataba de decir antes es eso, que si yo voy a tener en en mi novela una familia de clase alta donde tienen una empleada del servicio, pues yo no puedo ponerle un velo y no mostrar la dinámica que hay ahí, ¿no? Mostrar esa dinámica, ¿no? Y luego íbamos a mostrar también unas mujeres privilegiadas que, como bien decías, de repente pues se les moría el padre y el esposo y entonces bajaban de categoría y, y, y mira, hay un tema que es el de la dependencia económica, ¿no? Eh, a Claudia su papá no la dejó estudiar en la universidad y entonces Claudia dependía primero de su papá y lo que su papá decidiera para ella. Luego el señor no la dejó estudiar en la universidad, entonces Claudia no tenía más alternativa que eh, obedecer a su madre y casarse con un man que del que ella podía pasar a depender económicamente, ¿verdad? No había, ella no tenía más de dónde escoger por esa pertenencia a, pues porque no es autónoma, porque no estudió, no la dejaron estudiar. Perdón. Pilar, yo soy librero y me interesa mucho el contexto literario del Valle del Cauca, específicamente la novela colombiana, me gusta mucho. Yo quería hacerte una pregunta y es que tú en tu carta mencionas que esta es una novela, Los Abismos, con una mujer adulta que en la primera escena manejaba una carretera llena de curvas, precipicios y neblina. Uh -huh. En estos tiempos coyunturales donde hay una reforma tributaria en curso que es nefasta, donde hay COVID, donde hay todo lo que hay, y lo vivimos y lo sabemos, ¿cuáles son las curvas, los precipicios y las neblinas para los y las escritoras colombianas? ¿Sí? Uh -huh. Esa es mi pregunta, un poco para desencarnar cuál es tu visión a propósito de la dinámica de los escritores y escritoras colombianas. Bueno, ser escritor es muy difícil porque
difícilmente uno logra vivir de su trabajo. Entonces, digamos, si vos sos abogado y ejerces como abogado, pues vas a poder vivir de tu trabajo, pero si vos sos escritor, no vas a poder vivir de tu trabajo. Vas a tener que ocupar tu tiempo en un trabajo que te dé para vivir y el tiempo libre que ese trabajo deje, pues lo invertís en la escritura, ¿no? Pero para poder, aquí hay una paradoja muy terrible, porque para poder ser buen escritor, pues tenés que dedicarle tus mejores horas y la mayor parte del tiempo a la escritura, que no te da para vivir. Entonces, pues, cómo haces para vivir y ser escritor al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, el Estado tiene diversos programas que ayudan a los escritores. Digamos, el Ministerio de Cultura tiene el grupo de literatura y el grupo de literatura tiene la red de talleres de escritura creativa llamada Relata. Y entonces hay unos escritores que están o estamos asociados a esa red y, digamos, hay talleres en Providencia, Caquetá, Arauca, Nariño, Bogotá, Cali, y a vos te invitan de esos talleres eh, para que les enseñes a los escritores aspirantes, para que les dictes un taller y una charla, y el ministerio te paga para hacer eso. Entonces ahí, bueno, conseguiste un dinero que te consigue vivir cierto tiempo y luego escribir también, ¿no? La ley de cine, digamos, permite que lo que se recauda en taquilla vaya para el Fondo de Cinematografía. El Fondo de Cinematografía da unos estímulos para que las personas puedan dirigir películas, hacer cine, pero los escritores y los guionistas nos dan una beca para que nosotros participamos con muchos otros guionistas y salen 20 becas, 10 becas de desarrollo de guión y te dan una plata para que te puedas dedicar un tiempo a escribir tu película, ¿no? Entonces, el trabajo de la escritura, que difícilmente te llega a dar plata para vivir, depende mucho de las ayudas estatales, depende mucho de los programas estatales, ¿verdad? Entonces, los gobiernos, eh, cuando quieren acabar con estos programas, pues hacen que su país se empobrezca cultural y artísticamente, ¿verdad? Y en el caso pues más cercano mío, literariamente, en que haya unos escritores que no van a poder escribir. Hay un comentario de: Hola Pilar, estoy leyendo Los Abismos y amando el libro desde Manaus, Brasil. Felicitaciones, un abrazo. Una pregunta de Andrea Figueroa: Pilar, ¿de dónde o cómo surge la idea de escribir esta novela? ¿Cuál pudo haber sido ese detonante? Bueno, cuando yo era chiquita, estaba en la primaria, vivíamos en San Miguel, que es como una vereda en la carretera al mar, en las montañas de Cali, y pues aquí estamos en un evento de Cali, entonces yo supongo que muchas personas son caleñas, y pues ustedes saben cómo es la carretera al mar, y uno chiquito, les apuesto que a todos los impresionó subir la carretera al mar chiquito, porque esos abismos son muy miedosos, y porque además uno ve las cruces cuando va subiendo y uno sabe que ahí se mató gente, ¿no? Y pues uno también se puede matar ahí, entonces era una carretera miedosa. Y pues esa carretera teníamos que recorrerla entre semana, todas las mañanas de bajada para llevarnos al colegio y mi papá ir a trabajar y todas las tardes para devolvernos a la casa. Y era una carretera terrorífica. Y pues ahí por las noches había neblina, entonces bueno, ahí están unas condiciones como de un gótico, ¿verdad? En mi vida, dadas. Pero además mi mamá alguna vez me contó que una señora había desaparecido en esa carretera y, y, y esto pasó cuando ella era niña y la hija de esta señora era amiga de ella, muy amiga, tan amiga que yo la conocí cuando yo estaba niña hasta que estuve adolescente, pues, o sea, la conocí de siempre. Y creo que esa circunstancia
de una mamá que había desaparecido en esa carretera, alimentó mi gran miedo infantil a quedarme huérfano, que creo que es un miedo común a los niños, es un miedo que pues todos los niños tenemos. Y a mí me parece que ahí está el detonante de la historia. Y luego, cuando uno iba a fincas y le hablaban del viruñas o del duende, uno se moría de susto. Y eso también está aquí, yo lo metí en Los Abismos, y a mí me parece que Los Abismos es una novela sobre la infancia, no necesariamente la mía, pero donde yo metí mis miedos de niña y hice una novela con eso. Los convertí en ficción, creé personajes ficcionados, y ahí está como un conjuro para mis miedos. Es como que necesito deshacerme de mis miedos, necesito sacarlos, hice esta novela para eso. Adelante, Bueno, Alexa. yo creo que ya van siendo como casi los 45 minutos y la idea no es como extendernos mucho, entonces yo voy a preguntarte algo que no quiero como que se quede por fuera, que para mí es como una de las mayores inquietudes, y es que hay una referencia a las fotos familiares con los marcos. Entonces, cada marco de las fotos familiares está elaborado de un material diferente, como es uno de los detalles que se da en la novela. Y yo quería preguntarte si existe alguna relación entre las fotos familiares y el material del que está hecho el marco de las mismas. O sea, ¿por qué era importante decirlo y qué relación puede haber entre esas fotos y el material de los marcos? Mira que los álbumes familiares y las fotos familiares son muy importantes en la construcción de la historia familiar, ¿verdad? Generalmente pues nosotros alcanzamos a conocer a nuestros abuelos y entonces ahí tenemos a nuestros abuelos, ¿verdad? Claudia es una niña que no alcanza a conocer a ninguno de sus 4 abuelos y solo tiene esas fotos, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes nunca haber conocido a sus abuelos y solo tener unas fotos en la pared para conocerlos y los relatos, claro, de su madre, pero la única cosa física era unos cuadros. Entonces yo creo que para Claudia esos cuadros son como si fueran sus abuelos y por eso es tan minuciosa. Bueno, ella es una niña observadora y vemos que ella observa todo, tal. Entonces es una niña observadora, pero además para ella esos cuadros son sus abuelos y es una manera en la que ella tiene de construir la historia de su familia, incluidos los marcos. Listo. Bueno, yo creo que, ahí está. La pregunta de Yeka, de cómo hubiese sido el abismo de Anita, la mayordoma, como una de las mujeres de otra clase social que aparecen en la novela. Pues yo en alguna versión muy temprana tenía un Anita con su propia historia y pues la historia de Anita era terrible porque Anita, estamos en 1983 en el libro, ¿verdad? Y hubo una época en la que pues toda la zona del 18, toda la carretera al mar estaba tomada por la guerrilla. Entonces yo creo que los abismos de Anita, como una mujer campesina de esa zona, tiene que haber sido, tiene que haber incluido miedo, zozobra y historia de violencia política, pues. Bueno, yo creo que va a ser la última pregunta que tengo y ya creo que Jonathan también hará la de él un poco como para ir cerrando. Y yo me pensaba mucho la idea de lo que pues, hablamos ahora un poco de los silencios y yo creo que una de las partes lindas de la novela es cuando se habla de los muertos. Entonces, si los muertos de Claudia, mamá, pues son las plantas, los del papá son los silencios y los de Claudia hija son como las hojas caídas. Yo me preguntaba un poco, pues, cuáles eran esos muertos de la autora, de Pilar. Uh-huh. Eh, yo creo que los muertos son los personajes de mis libros, no existen en la vida de afuera, ¿verdad? Pero yo los conozco y yo vivo con ellos y hacen parte de mi vida y conozco sus historias. Y yo creo que mis muertos son así, ya no están y no existen efectivamente, pero me habitan y viven adentro de mí.
Bueno, yo creo que, bueno, para mí un poco, yo creo que cubrí como las inquietudes más generales que podemos abarcar en este espacio tan corto porque el libro pues da para infinidad. Yo debo decir que una de las cosas que le comentaba a Jonathan es que a mí me gustó, pues me gustó mucho La Perra, pero para mí La Perra es una novela muy fuerte. Y siento que Los Abismos es una novela muy fuerte, pero es una novela que tiene una montaña rusa de tantas emociones que te puede estar diciendo algo desgarrador, pero vos lo puedes ver enseguida de un comentario o una frase cómica que hace como que vos te desplaces constantemente en las emociones. Entonces, yo le decía a Jonathan como un poco para así cerrar como mi último comentario, es que me encantaba eso, porque es como, es el poder recorrer emociones, pero siempre recordando como que igual te vas a reír en algún momento y vas a estar ahí y vas, entonces yo incluso le decía como que es muy loco, yo no sé si lo que voy a decir sea extraño, pero yo lo relacioné después con los memes, yo le decía a Jonathan, es como cuando tú ves los memes que te están diciendo una cosa profundamente fuerte, triste, que te genera rabia, pero que te lo dice de una manera en la que como que tus emociones se van para otro lado. Entonces yo quiero destacar muchísimo de eso porque yo personalmente me sentí así, además como de todo lo que ya he escuchado que han dicho en todas las otras charlas, que es permitirse ver todo. Yo creo que Jonathan me contaba el resto de cosas de él, que se veía él en la novela. A mí me pasó lo mismo y creo que con todas las personas con quienes he hablado les ha pasado eso, como que no es la historia de una, es la historia de todos a partir de diferentes, o sea, de la historia de dos se desprende la historia de muchos. Entonces, como que esos son un poco mis apuntes como finales y ya yo creo que Jonathan también tiene como la última pregunta. Sí, así es, Pilar. Vuelvo sobre el tema del libro como objeto también y como a propósito del oficio. Eh, Pensar un poco que nos comentes un poco cuál fue tu experiencia como ganador del Premio Alfaguara 2021. Pues no, pues es una como de las cosas más importantes que me han pasado en la vida, porque pues es uno de los premios más importantes de lengua castellana y es como así, digamos, como escritores, ay no, a mí eso no me importa tanto, pues sí, puede uno decir que no le importa tanto, pero si le pasa, pues es una cosa maravillosa. Y algo que me pareció muy bonito es que como cuando ya el libro salió y empezó a venderse, entonces una librera conocida mía, amiga, que vive por acá cerca, que tiene su librería por acá cerca, decía, es que el premio Alfaguara nos lo ganamos todos, porque al quedarse el premio Alfaguara en Colombia, pues las librerías colombianas van a vender más también, ¿sí me entendés? Entonces creo que eso es muy bonito porque el premio no es solo para mí, sino para todo el medio literario colombiano. Ciertamente las librerías van a vender más, lo esperamos sobre todo en este momento, eh, pero Compren, también, compren, compren. sí, ajá, Para eso pero estamos también sabes aquí. que, O sea, sincerémonos, para eso estamos aquí, para que claro, compren. obviamente que sí, por supuesto, los libros están en Oromo, están en la librería Expresión Vía disponibles, pero sabes que también es como potenciar las redes de trabajo locales, ¿no? Y Sí. del medio editorial, y eso también me emociona muchísimo. A mí me han escrito muchísimas mujeres jóvenes que quieren ser escritoras y me dicen, yo siento que si usted fue escritora, yo también puedo. Y es verdad, qué maravilla, o sea, qué maravilla. Yo me acuerdo cuando el premio Alfaguara se lo ganó Laura Restrepo y yo era una joven escritora que recién había publicado su primera novela y yo veía como, uy, no, esa señora tan grande, tan importante, qué chévere algún día estar ahí, ¿no? Pero lo veía como una cosa muy lejana. Entonces yo creo que el hecho que una mujer como yo se lo gane, pues va a hacer que muchas jóvenes escritoras crean en ellas. Sí, sí, muchísimas gracias, Pilar. También destacar que, mira que a la librería Oromo y en Expresión Viva van muchos escritores y escritoras locales. No te imaginas, mucha gente que se autopublica. De hecho, esta mañana tuvimos un conversatorio con la Biblioteca Centenario a propósito de las experiencias de autogestión y edición independiente en la ciudad. Uh -huh. Y hay muchas personas así como interesadas de dónde publico, a dónde voy, cómo lo hago, quién me ayuda. Entonces, eso también sirve como una ruta, como una guía para las personas que están en el medio. Le agradecemos a las personas que nos han acompañado. Pilar, si tienes algo que agregar.
Sería No, genial. muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a todas y todos los que estuvieron hoy en la charla. Muchas gracias a ti, Pilar. Yo creo que es chévere, es importante, igual como dice Jonathan, un poco también como compartir y tener estos espacios desde nosotros, que como decía él, somos autogestionados y de cierta manera, si Expresión lleva 25, Yoromo lleva apenas año y medio, somos espacios que seguimos, digamos, como tratando de un poco como resistir en medio de todas las situaciones que ocurren y pues no somos los espacios grandes, sino como esos espacios pequeños a los que llegan pues de todo, o sea, de gran variedad de personas todo el tiempo preguntando por esas experiencias y esos viajes literarios que le llamamos nosotros. Entonces, pues para nosotros es muy chévere y agradecemos mucho como haber tenido igual el espacio y que las personas pudieran, cercanas a nuestros espacios, como tener este espacio que igual es de ellos también, fue nuestro, pero pues también digamos que fue de ellos. Entonces, pues gracias a quienes se conectaron, a Jonathan. Yo creo que parte de las cosas que yo siempre destaco es como poder sentir que como librería somos más aliados que pensarnos como una competencia. A mí me encantan estos espacios así porque es como tratar de darle una visibilización a los escritores, en general a toda la cadena del libro, y que ellos vean también un poco eso, como que los espacios, lo que queremos hacer es promover el tema de la cultura literaria, la gente lectora, los lectores, las lectoras, y pues tú digamos que estuviste aquí un poco también para ser parte de eso, entonces gracias. Así es. No, muchas gracias. Un abrazo y esperamos verte en Cali pronto. A leer a Quintana, dice Amparo Lucía. Por ahí hay muchos comentarios. Luciana, gracias Pilar por el espacio y las historias. Buena tarde y buen descanso. Muchas gracias.